Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En el sistema internacional siguen actuando fundamentalmente eso que llaman ahora la pluripotencialidad de las naciones, con potencias fundamentales como Rusia y China, en el caso de la alianza que mantienen en el orden mundial más hacia el oriente, y en Occidente Estados Unidos, la Unión Europea y por supuesto lo que pudiera actuar también en este caso los países de los Estados Unidos y los amigos de la OTAN. La OTAN sigue siendo una fuerza fundamental en materia militar injustificada después del fin de la Segunda Guerra Mundial y particularmente cuando Rusia estableció en la época de la Unión Soviética el Tratado de Varsovia de Defensa Mutua, que intervino en muchas situaciones de urgencia para mantener el comunismo en esos países hasta que con Gorbachov terminó el mundo soviético. Y en el mundo de Occidente, pues la pluralidad de democracias, gobiernos autoritarios ha venido generando situaciones, en el caso de Europa, de gran estabilidad, con gobiernos de derecha y de izquierda, pero dentro del Estado social y de derecho. Por eso seguíamos de cerca la conferencia internacional de donantes para Siria, que se comprometió precisamente con la presencia europea a aportar 5.800 millones de euros para reconstrucción de ese país destruido por la guerra, sobre todo la confrontación con la incidencia de potencias extranjeras, porque Rusia apoyaba al gobierno de Siria, al-Bashar, lo mismo que otros gobiernos como el de Irán, mientras que fueron derrotados con la presencia de Turquía, muy determinante, y el deseo del pueblo sirio de tener un cambio distinto que esperamos sea en la democracia y no en la violencia, como algunos grupos extremistas han manifestado, sobre todo en la zona de la Taquía de Tartus, donde hay ciudadanos que solamente por ser agüita han sido perseguidos sin ninguna posibilidad de encontrar salidas democráticas que es necesario tener. Por eso los europeos ayudan pero presionan para que el gobierno siga el mandato constitucional. La Conferencia Internacional de Donantes para Siria se comprometió el lunes a aportar 5.800 millones de euros para la reconstrucción del país, un importe inferior al del año pasado. Así lo anunció la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, al final de la 9ª edición de esta conferencia, que incluyó por primera vez a representantes del gobierno de Damasco, liderado ahora por una coalición encabezada por Ahmed al-Shara, que puso fin en diciembre al régimen de Bashar al-Assad. Ahora tengo el honor de anunciar que juntos hemos comprometido un total de 5.800 millones en subvenciones y préstamos, y también 4.200 millones de euros en subvenciones y 1.600 millones en préstamos. Entonces, como dije, la Unión Europea y los Estados miembros siguen siendo los mayores donantes, representando alrededor del 80% del compromiso para las subvenciones. La cifra es inferior al compromiso asumido por la misma conferencia el año pasado, de 7.500 millones de euros. Estados Unidos era entonces, según la ONU, el primer proveedor de ayuda internacional a Siria, un país destruido tras casi 15 años de guerra civil. Pero con la llegada de Donald Trump a la presidencia, la Casa Blanca ha decidido suspender su ayuda internacional, incluida la destinada a Siria. No obstante, la representante estadounidense en la conferencia, Natasha Franceschi, aseguró que su país continuaría brindando asistencia de conformidad con las leyes estadounidenses, sin dar cifras. Por su parte, la Unión Europea se ha comprometido a aportar casi 2.500 millones de euros para 2025 y 2026, más que en su compromiso anterior. Y hacemos un llamado a todos ustedes que están aquí hoy para que hagan lo mismo si es posible, porque en este momento crítico el pueblo de Siria nos necesita más que nunca. Por su parte, la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, advirtió que si la comunidad internacional no ayuda a Siria a recuperarse, podría empezar una nueva ola migratoria. Cuando no tienes escuelas para tus hijos, cuando no tienes hospitales que funcionen, cuando no tienes acceso al agua y la energía, cuando tu casa sigue colapsada y no tienes los medios para reconstruirla, te verás obligado a irte. Entonces, si queremos que las personas puedan quedarse o regresar si así lo desean, tenemos que apoyarlos en la construcción del entorno que les permita vivir y vivir de manera digna. En un mensaje en video a la conferencia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordó que tras 14 años de guerra, la economía siria ha perdido unos 800.000 millones de dólares de su Producto Interior Bruto. Las infraestructuras de servicios esenciales han sido destruidas. En estas situaciones de guerra, de conflictos, de catástrofes naturales, junto a los gobiernos, las ONG juegan un papel fundamental, particularmente el caso de la Cruz Roja Internacional en su triple rama, ya sea las sociedades nacionales
de la Media Luna Roja o de la Cruz Roja, como lo llamamos en Occidente, el Comité Internacional de la Cruz Roja y también la Federación. En Venezuela actúan de la mano la Cruz Roja Nacional con la internacional y ayudan sobre todo en el tema tan importante de la migración. En estos conflictos y guerras, Europa tiene la misión de ayudar al pueblo del Medio Oriente porque necesita estabilidad, sobre todo garantía de recursos energéticos petroleros y el modelo europeo del Estado Social y de Derecho que pueda ser interesante, como fue en Turquía, donde los turcos han unido lo que es la democracia con el Islam y es una democracia que ya tiene 102 años de existencia con mucho éxito. Por eso vamos a empezar a trabajar en profundidad lo que es la Unión Europea y después con las entrevistas de siempre, como lo haremos en profundidad en el día de hoy. El centro de la geopolítica mundial hoy es la Unión Europea en proceso de reconstrucción después de la experiencia de las elecciones de Estados Unidos, la actitud hostil de Donald Trump frente a la Unión Europea, 27 países, 5 millones de kilómetros cuadrados y 500 millones de habitantes. Sin embargo, siempre Europa occidental tuvo el temor de la invasión de los rusos desde la época de los zares, posteriormente la Unión Soviética y ahora con el presidente Putin. De allí que desde que se creó la Comunidad Económica Europea del Carbón y el Acero en 1951, con la famosa declaración de Schuman, allí estaban Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, y posteriormente con la Comunidad Económica Europea, con el Tratado de Roma de 1957, donde se afirmó más allá de los simples intereses del carbón y del acero y de la energía nuclear, buscar una integración política, económica y social, y así el Tratado de Roma fue importante para empezar el largo camino de la Unión Europea. Las elecciones del Parlamento Europeo, con sede en Bruselas y con representación proporcional de cada Estado en función de la población, desde 75 parlamentarios que puede tener un Estado grande como Alemania, hasta 6 que son los pequeños, como Malta. En 1986 se firmó el Acta Única Europea, que pretendía unir al Consejo con las comunidades europeas y nuevas competencias europeas para garantizar la unidad del mercado. Allí surge la idea de la Unión Monetaria Europea con la búsqueda definitiva del euro como moneda única. En 1992, el famoso Tratado de Maastricht, donde se cambia la Comunidad Económica Europea por la Unión Europea, pero también un año de la caída del muro de Berlín que permitió fortalecer más la Unión Europea con la democracia, el Estado Social y de Derecho y pensar que Alemania podría reunificarse posteriormente. En 1995 fue la cuarta ampliación de la Unión Europea con el ingreso de países como Austria, Finlandia, Suecia y Noruega, y fue generándose la idea del proyecto de una constitución para toda Europa, más allá de las constituciones nacionales, y un derecho comunitario que se iba perfeccionando permanentemente frente al derecho nacional y frente al derecho internacional. En 1997, el Tratado de Ámsterdam, Tratado de Niza y la gran ampliación con principios democráticos del Estado de Derecho, la Carta de los Derechos Fundamentales y la suma de 15 a 26 estados. Ante la imposibilidad de una constitución para toda Europa, se firmó el Tratado de Lisboa. En el año 2007, modificando el Tratado de Maastricht, papel del Parlamento más relevante, iniciativa legislativa ciudadana y Carta de los Derechos con carácter jurídico vinculante. Todo esto mejoraba la institucionalidad y allí estaba el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este Tratado de Lisboa es una especie de constitución para toda Europa, donde se organizan sus competencias, funcionamiento e instituciones. Como derecho comunitario, el Tratado de Lisboa obliga a modificar la constitución de los Estados miembros. Allí se redefine la Unión Europea en su organización alrededor de una institución dotada de materiales y medios humanos para su fin. En una supranacionalidad, Estados ordenan sus competencias soberanas y ceden, y sujeto jurídico internacional reconocido por los propios tratados. Hoy lo constitucional está en los tratados de Lisboa y el de Maastricht, con el marco constitucional único, proceso de decisiones únicos y ordenamiento jurídico propio, tomar decisiones por mayoría, crear sus propias normas e integrados en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros.